Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante para la justicia transicional y para todo lo que se viene realizando en el país, que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Un sistema que se crea a partir de los acuerdos, de la firma de los acuerdos que se hacen con las extintas FARC, y que han permitido un desarrollo normativo de avanzada sobre instrumentos de justicia transicional que no son novedosos en el país. Esos instrumentos de justicia transicional se vienen desarrollando desde los 80, con mucha fuerza llegan en el país en el 2005 con la 975, luego viene la 1448, bueno, tenemos muchas herramientas, 1424, pero encontramos en la legislación que empieza a darle vida al sistema integrado como una línea muy fuerte de lo que es verdad, justicia, reparación y lo que no son las garantías. Entonces, hoy tenemos estos tres invitados, como les digo, invitados de lujo. Voy a empezar a presentar a Adela Higuera. Adela es politóloga, especialista en acción sin daño y construcción de paz, maestra en antropología y actualmente es la coordinadora del la territorial meta de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Es muy interesante que podamos tener en estos webinars una perspectiva de región y por eso es como nuestra invitada, porque nos interesa revisar estos temas no solo desde la perspectiva de Bogotá o desde el centro, sino desde la perspectiva regional, y el Meta es una de las regiones que nos interesan muchísimo y que hemos venido como haciendo ciertas investigaciones desde la universidad. Entonces, bienvenida, Adela. Luego sigo con Nini Joana Soto. Nini es abogada, especialista en Derecho Penal y en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Externado, magíster en Derechos Humanos y Democratización, y actualmente se desempeña como un abogado grado 33 en la Jurisdicción Especial para la Paz. Bienvenida, Nini, muchísimas gracias por participar de este espacio. Y finalmente nos acompaña Gustavo Quintero. Él es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, especialista en Desarrollo Local y Regional, máster en Comercio Internacional, magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo, magíster en Gestión Pública y Gobierno. Anteriormente fue el alto consejero para las víctimas, la paz y la reconciliación desde el 2018 y hasta enero del 2020 de Bogotá, y actualmente es el coordinador macroterritorial Bogotá, Soacha, Sumapaz en la Comisión de la Verdad. Entonces, bienvenido, Gustavo, gracias también por aceptar esta invitación. Entonces, vamos a hablar en este webinar con ellos tres desde la perspectiva pues de su recorrido profesional. Ambos tienen, los tres tienen un recorrido profesional muy amplio en la implementación de mecanismos de justicia transicional y en la construcción de paz. Entonces, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A ti. Para entrar en materia, una pregunta muy de contexto, y es que nos cuenten un poco sobre la misión que cumple cada una de las instituciones para la que trabajan, qué rol desempeñan en esta institución y cómo se articula esta misionalidad con las otras instituciones. Entonces, no sé, empecemos por Adela y vamos dando palabra. Muchas gracias, Andrea. Es un gusto estar en este espacio con Gustavo, con Nini, con Andrea y también con las personas que nos acompañan en este momento y están conectadas. Entiendo que son estudiantes de la maestría, varios de ellos. Entonces, bueno. ¿Sí, Andrea? Son invitados amplios, hay personas que están interesadas en la maestría, hay personas, y de paso, gracias, doy la bienvenida a los estudiantes que estén del seminario de grado. Hoy empezamos el módulo de justicia transicional y pues tenemos a tres expertos que nos van a contar un tema de eso, y tenemos el público en general que le interesan estos temas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto estar con todas y todos aquí.
Yo soy Adela Higuera, la coordinadora del equipo territorial Villavicencio de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Y muy rápidamente les voy a contar qué es lo que hace esta entidad. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es una de las 3 instituciones que conformamos el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que fue creado por los acuerdos de paz suscritos entre las FARC y el Gobierno Nacional en el 2016. La unidad tiene un mandato muy específico. Nosotros somos la institución encargada de liderar, coordinar y contribuir en las acciones humanitarias para la búsqueda, localización, recuperación, identificación, entrega digna cuando se trata de personas fallecidas y reencuentro cuando se trata de personas vivas que hayan sido desaparecidas en el marco del conflicto armado en el país. Las personas que nosotros buscamos son alrededor de 120.000 personas dadas por desaparecidas en todo el país, y esto ya nos va dando cuenta de la magnitud de la labor que tiene la unidad de búsqueda. Nosotros buscamos personas que hayan desaparecido bajo 4 circunstancias. La primera, la desaparición forzada. Pero no solamente las personas desaparecieron en el marco del conflicto armado a través de la desaparición forzada, también hubo muchas personas que fueron reclutadas por los grupos armados que nunca regresaron a sus hogares y sus familias desconocen su paradero y qué les pasó. También hubo personas secuestradas en el marco del conflicto armado que nunca regresaron a sus hogares, que los actores armados pidieron un rescate o enviaron una prueba de supervivencia y en algún momento dejaron de enviar esta información y se desconoce el paradero de estas personas y qué les sucedió. Y también nosotros tenemos la competencia de buscar a las personas que en el marco de las hostilidades y de las confrontaciones desaparecieron, combatientes, independientemente de si pertenecieron a grupos paramilitares, si pertenecieron a las FARC o a los grupos guerrilleros, o incluso miembros de la fuerza pública que hayan desaparecido en el marco de los combates. Todas estas personas están desaparecidas para sus seres queridos. Sus familias no conocen su paradero, no saben lo que les pasó y necesitan una respuesta efectiva. Por esa razón, se creó un mecanismo específico dentro del sistema integral que tuviera como mandato buscar a las personas dadas por desaparecidas. Nosotros como una entidad que hace parte de este modelo de justicia transicional, tenemos un mandato de 20 años para responder 2 preguntas. ¿Dónde están y qué les pasó a las personas dadas por desaparecidas? A partir de experiencias previas de la búsqueda en este país, se estableció que este mecanismo debía tener características particulares para poder cumplir con su mandato de una manera complementaria con las otras entidades del sistema integral y con otras instituciones que durante mucho tiempo, desde el ámbito judicial, han adelantado la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Estas 2 características son, primero, nosotros somos una entidad de carácter extrajudicial, que quiere decir toda la información que recopilemos, que produzcamos y que vayamos generando durante los procesos de búsqueda es estrictamente confidencial y no puede ser utilizada como una prueba en procesos judiciales, ni de justicia ordinaria ni de justicia transicional. ¿Y esto por qué? Porque a las personas desaparecidas se les busca con información y con información de calidad. Y mucha gente tiene temor a aportar información por miedo a que le abran un proceso judicial, por ejemplo. Entonces, esa es una de las características de esta entidad. Por otra parte, nosotros tenemos un carácter humanitario, que quiere decir, y por eso también, y esto se complementa con el carácter extrajudicial, y es que todas las acciones que adelante la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas deben poder contribuir al sufrimiento de los familiares y de las personas que buscan, ¿sí? Y en este sentido, toda la información que nosotros recopilamos es exclusivamente para adelantar la búsqueda, para poder responder dónde están y qué les pasó. Adicionalmente, la unidad es un mecanismo novedoso porque pone en el centro del proceso de la búsqueda a las familias.
Y esto es una cosa que no sucedía en la búsqueda judicial. Por búsqueda judicial lo principal era la prueba y la búsqueda del responsable de un delito. Nosotros no estamos buscando el responsable del delito, lo que estamos buscando es tratar de encontrar a las personas dadas por desaparecidas. En ese sentido, Andreita, para responder cuál es mi rol dentro de la unidad, siendo coherentes con este principio de la participación efectiva y de poner en el centro del proceso de la búsqueda a las familias y a las personas que buscan, la unidad tiene que garantizar un enfoque de género, un enfoque diferencial, pero también un enfoque territorial, ¿sí? Y de esta manera, en mayo del año pasado, nosotros somos la entidad más reciente dentro del sistema integral. En mayo del año pasado inició el despliegue territorial con la apertura de 10 sedes territoriales en todo el país. Una de esas es la que está bajo mi cargo, que es la sede territorial Villavicencio. Nosotros, ¿por qué es tan importante la presencia de la unidad en el territorio? Porque hemos logrado y lo que queremos es seguir construyendo relaciones de confianza con los actores claves en la búsqueda, que son cuáles: las entidades territoriales, las instituciones nacionales que tienen un alcance territorial, las organizaciones sociales que durante décadas han acompañado a los familiares y a las personas que buscan, las organizaciones defensoras de derechos humanos, los organismos de cooperación internacional, entre otros actores claves que no podemos desconocer en la búsqueda, porque nosotros no empezamos la búsqueda desde cero. Otra cosa que hacemos nosotros en el territorio es poder llegar justamente a las zonas apartadas del país, ¿sí? Nosotros estamos en el territorio para estar donde están las víctimas, donde están las familias, para facilitar su acceso al sistema integral. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de brindar respuestas efectivas a aquellas personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos y garantizar su participación real. Entonces, nosotros, digamos, como es el día a día, nosotros tenemos los encuentros directos con las familias, con las personas que buscan, tenemos los encuentros con las personas que desean aportar información para la búsqueda, tenemos el relacionamiento interinstitucional para avanzar en una coordinación efectiva para dar respuestas eficientes y efectivas a las familias y a las personas que buscan y también a la sociedad. Eso un poco para contextualizar sobre el mandato de la unidad y sobre el rol que tengo yo como coordinadora del equipo territorial Villavicencio. Muchísimas gracias, Adela. Nini, cuéntanos tú de la JEP. Hola, André, muchas gracias por la invitación y un placer estar compartiendo este panel el día de hoy con Gustavo y con Adela. Mi nombre es Nini Joana Soto, abogada, como Andrea se los señaló, y en la actualidad trabajo en la Jurisdicción Especial para la Paz JEP. Soy profesional grado 33, hago parte del despacho de la magistrada Zoraida Chalela y estamos vinculados a la sección con reconocimiento de verdad y de responsabilidad. Pues también para señalar que todas mis intervenciones y todas las posturas que en este espacio sean expuestas de mi parte, pues son a título estrictamente personal y no institucional, dado que en la jurisdicción existen pues parámetros muy específicos para la vocería de posturas de carácter institucional. Pero para poderles contar un poco lo que hace la jurisdicción, nosotros somos en esta triada de instituciones que integran el sistema integral de verdad, justicia y reparación, somos la entidad encargada del componente de justicia. Y eso pues tiene muchas implicaciones. No somos una institución vinculada a la rama judicial ni hacemos parte de la jurisdicción ordinaria. Nuestro mandato es justamente aplicar justicia transicional con el fin de investigar y sancionar en algunos casos a los responsables de los peores crímenes, de las infracciones al derecho internacional humanitario, de las violaciones a los derechos humanos que hayan sido cometidas con anterioridad al 1 de diciembre del año 2016. Tenemos nuestra sede principal se encuentra en la ciudad de Bogotá, y al igual que ocurre con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, tenemos alguna presencia territorial a través de enlaces que han sido ubicados en algunas zonas del país.
Para las personas que no conocen cómo está estructurada la jurisdicción está conformada por 3 salas: la sala de amnistía o indulto, la sala de reconocimiento de responsabilidad y de verdad, y la sala de definición de situaciones jurídicas. Por su parte existe el tribunal, que está integrado por 4 secciones: la sección de reconocimiento de verdad y responsabilidad, a donde está adscrito el despacho en el que yo trabajo; la sección de ausencia, reconocimiento de verdad y responsabilidad; la sección de revisión y la sección de apelación. También contamos con la unidad de investigación y acusación, que cumple las funciones de fiscalía al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz; la Secretaría Ejecutiva, que es el órgano encargado de la administración de nuestros recursos y la gestión administrativa; y tenemos el grupo de análisis de la información GRAE, que sirve para el procesamiento y análisis de la información que requieran los despachos para el cumplimiento de sus funciones. También tenemos un periodo de 20 años para cumplir con nuestra misionalidad, y al igual que lo señalaba Adela para su institución, tenemos un mandato muy amplio por la cantidad de crímenes y el volumen de víctimas de las atrocidades cometidas en el marco del conflicto armado. Sin embargo, es preciso señalar que como política de justicia establecida, con ustedes, en el acuerdo, pues la JEP concentrará sus esfuerzos en gran medida en los crímenes más graves y representativos, y en las personas consideradas con mayor responsabilidad dentro de los mismos. Mi trabajo al interior de la jurisdicción es participar de la sección que se va a encargar de los casos de las personas que han reconocido verdad y responsabilidad ante la sala de reconocimiento de verdad. Bueno, muchísimas gracias, Nini. Gustavo, hola. Hola Andrea, ¿cómo estás? Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a Nini, a Adela y a todos y todas aquellas personas que hacen presencia en este espacio, que me parece muy importante. Esta vinculación del ejercicio académico con el sistema es fundamental porque, por ejemplo, en el caso de la Comisión de la Verdad, nosotros somos una entidad de corta duración. El mandato de la comisión es de 3 años, ya va recorrido casi un medio, entonces tenemos que comenzar a pensar cómo la academia, las organizaciones sociales, incluso algunas algunas entidades van a recoger ese legado de lo que deje la comisión y a partir de eso comenzar a construir. A la Comisión de la Verdad, en términos muy sencillos, tiene 4 funciones principales. Ya les voy a hablar un poco a profundidad cómo hago junto con mi equipo el trabajo en Bogotá, Soacha y Sumapaz, que es la macro territorial que yo coordino, pero digamos que lo que hace la comisión, y creo que es su tarea fundamental, es esclarecimiento. Lograr contar de la mejor manera y a través de la recolección de testimonios, de la lectura documental, de la recolección de información no solamente cualitativa, sino cuantitativa, poder contar a partir de eso qué fue lo que sucedió en el conflicto en Colombia, en un rango de tiempo que arranca en el año 58 y va hasta el día, pues hasta la actualidad. Entonces eso es lo primero. Lo primero es el esclarecimiento. Lo segundo, que también es fundamental, es el reconocimiento de lo que sucedió por parte de los actores involucrados en el conflicto. Es innegable que el conflicto colombiano tuvo diversos actores. Trabajar de la mano con esos actores para que haya reconocimiento de lo que hicieron es muy importante, no solamente por lo que eso significa digamos, en materia de construcción de memoria, sino también por lo que significa en aprendizaje, reconocimiento de lo que pasó, entendimiento de lo que sucedió y a partir de eso construcción de garantías de no repetición, que es el tercer gran objetivo de la comisión. No es solamente el informe, va mucho más allá. La idea del informe es que pueda tener una dinámica muy pedagógica en el sentido de que el informe efectivamente genera una información, pero esa información tiene que ser entendida, comprendida y como asumida por la sociedad en general para que eso que sucedió ya por algunas razones no se vuelva a presentar. El conflicto tan cruento que vivió el país no debe volver a repetirse y esa es una de las tareas que hace la comisión y que va a dejar en su legado. Y finalmente, convivencia. Una buena parte del trabajo que hace la Comisión de la Verdad tiene que ver con convivencia, comenzar o volver a convivir entre diversos, entre diferentes, entendiendo que todos y todas tenemos derechos a estar y a ser
y que deberíamos tener cada vez más derechos en el país. Entonces, eso es básicamente la tarea de la Comisión de la Verdad. Nosotros dentro de la comisión nos dividimos en 11 macroterritoriales. Hay 11 comisionados para comenzar y a su vez la comisión se divide en 11 macroterritoriales y dentro de cada macroterritorial hay distintos territorios. Por ejemplo, en el caso de la macro que yo coordino, tenemos a Bogotá, Soacha y Sumapaz, pero no Sumapaz localidad 20, sino Sumapaz región, que comprende los municipios de la provincia de Sumapaz en el departamento de Cundinamarca y comprende también 3 municipios en el Tolima, que son pues Cunday, Villarrica y Cononso. Desde ahí, entonces, trabajamos los objetivos que les contaba que tiene la Comisión de la Verdad, pero también trabajamos un aspecto que es fundamental, el diálogo social, el trabajo y la construcción continua con las organizaciones y con la comunidad. Este país no solamente tiene una historia cruenta de conflicto que contar, sino que en paralelo también tiene una historia maravillosa de afrontaciones, de resistencias, de transformaciones para la paz, de acciones positivas desde la sociedad civil, y no solamente desde la sociedad civil, desde distintos actores que han estado ahí haciéndole frente al conflicto, desde el arte, desde la cultura, desde los ejercicios de convivencia, desde las bases psicosociales. Entonces, también reconocer eso y mostrar y evidenciar eso que pasa es fundamental. Y una tarea adicional tiene que ver con pedagogía. Saber contar lo que pasó, poderlo explicar, recoger todas las miradas, entender que este país es diverso en ideologías, en entendimientos del conflicto y que todas las personas tienen el mismo derecho a saber qué pasó y cómo pasó. Entonces, contarlo de la manera más objetiva posible, que cada hecho que se cuente tenga su debido contraste y además haya unos testimonios que le respalden. Esa es como la tarea fundamental, creo yo, y un trabajo que se viene haciendo cada vez más fuerte y que va a ser el objetivo durante todo el próximo año, uno de los objetivos de la comisión, al igual que Nini, eh, yo también lo hablo, digamos, esta no es necesariamente la posición oficial de la Comisión de la Verdad, pero yo, estando dentro de la comisión, puedo decir que una de las tareas a las que seguramente nos vamos a dedicar el otro año tiene que ver con no repetición, con hablar del futuro, con explicarnos no solamente por qué sucedió el conflicto, sino por qué se siguen dando en Colombia situaciones de conflicto, qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos una diferencia gigantesca con la JEP y es que la verdad que nosotros recogemos es de carácter extrajudicial. Eso es fundamental, seguramente lo vamos a tocar un poco más adelante, eh, pero eso, digamos, siempre tiene que quedar de presente porque es la esencia del trabajo de la Comisión de la Verdad. Creo que es eso. Muchísimas gracias, Gustavo, Nini y Adela. Les cuento que en este momento tenemos 29 participantes que están muy interesados en estos temas. Bueno, miren, desde la maestría una de las cosas, o digamos que los 3 enfoques o pilares con los que hemos creado esta maestría es un enfoque crítico, ¿sí? Y implica como defensoras y defensores de derechos humanos comprender la realidad social y desde diferentes estrategias analíticas poder comprenderla. Un enfoque de realidad y es poder trabajar por y para la gente y para transformar la vida de las personas. Y un enfoque interdisciplinar. En ese orden de ideas, una de las cosas que a nosotros más nos interesa es comprender un poco la construcción de paz y la superación del conflicto armado. Entonces, me gustaría como comprender un poco ustedes desde sus roles, cómo aportan a la construcción de paz y a la superación del conflicto armado colombiano, que pues como que firmamos un acuerdo de paz, pero hay un montón de cosas que estamos viviendo hoy en día y son bien complicadas. Entonces, ustedes, si quieren, empezamos con Nini. Eh, Pues yo diría varias cosas al respecto y la pregunta creo que nos permite como abordarla desde 2 facetas. Yo creo que cuando nos levantamos todas y todos, todas las mañanas, no solo somos quienes vamos al trabajo, sino somos personas. Entonces yo creo que habría 2 respuestas para esa pregunta. Nini Joana Soto, persona, mujer, hija, hermana.
colabora con la superación del conflicto armado, yo creo que a través de algo que creo que Gustavo va a entender perfectamente, y es persistir, resistir y nunca desistir. Un país que ha enfrentado un nivel de atrocidades como Colombia por más de 50 años, que durante muchos años nos levantábamos todos los días con noticias de atrocidades tan diferentes, una en la mañana, una al mediodía y una en la noche, tendemos a veces a sentirnos derrotados en las iniciativas para enfrentar este tipo de dolor, y a veces sentimos que nuestro trabajo como que no es suficiente, o que el país no avanza, o que hay cosas que dejan de valer la pena. Entonces yo creo que como persona resisto, persisto y nunca desisto, y trato de seguir creyendo todos los días, creer en que esto es posible, creer en que definitivamente Colombia está dando un paso hacia un futuro distinto, hacia una forma de resolver los conflictos distinta, hacia una forma de encontrarnos en la diferencia distinta. Y creo que creyendo hago mi mayor aporte a la paz, creyendo y haciendo que las personas que me rodean crean. Como funcionario, creo que, y lamento sonar a veces como tan abogada, pero creo que mi mayor aporte es cumplir con mis funciones y cumplirlas conforme la ley las ha establecido. Estamos en un país donde muchas personas, justamente por lo que hemos enfrentado, han dejado de creer en la justicia, y escuchamos permanentemente que hay personas que dicen, pero ¿para qué denuncio? Eso no vale la pena. Una denuncia en la fiscalía puede no servir para nada, o el nivel de impunidad es muy alto, cuántas personas son capturadas por los crímenes que cometen. Entonces creo que mi aporte a la paz es justamente cumplir con mi trabajo tal y cual ha sido concebido, tanto en el acuerdo como por el legislador. Tenemos un reto muy importante, gran volumen de atrocidades, y tenemos un deber, y es darle respuestas a las víctimas. Ellas necesitan saber qué pasó, y en eso me uno y siento un vínculo muy grande con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y con la Comisión de la Verdad. Creo que Gustavo tiene razón cuando dice que buscamos la verdad de diferentes formas, pero los tres buscamos la verdad, cada uno dentro de sus límites institucionales y legales, pero nuestro mayor aporte a la paz es darle una respuesta a todo el pueblo colombiano de lo que pasó, por qué pasó, quién lo hizo y por qué lo hizo. Esa sería mi respuesta a tu pregunta, André. Gracias, Nini. Gustavo. Bueno, entonces, si Nini me lo permite, voy a utilizar su misma división de motivación. La motivación personal es clara. Yo creo que ese país ha tenido demasiado sufrimiento. Quienes trabajamos en estos temas eh, nos encontramos día a día con cantidad de situaciones que cuando uno piensa que no puede haber una historia más compleja, siempre va a aparecer una historia más difícil. Pero también cuando uno piensa que todo está perdido, va a aparecer una organización, una persona, un líder, una lideresa que devuelve la confianza y que devuelve el ánimo. Hay una cantidad de gente en los territorios, eh, y por territorios no solamente me refiero a la parte rural del país, sino acá mismo en la ciudad de Bogotá hay una cantidad de gente en las localidades resistiendo, construyendo paz con las uñas desde la nada, eh, generando redes de apoyo, redes de confianza. También es por ellos y por ellas, porque yo siento que esa gente inspira todo el tiempo, y uno, al tener la oportunidad de estar acá, eh, puede hacer cosas y puede generar puentes entre la institucionalidad y las organizaciones, entre la academia, las organizaciones y la ciudadanía. Entonces creo que la motivación personal está siempre ahí. Este país, cuando uno estudia el conflicto, cuando uno comienza a estudiar desde los orígenes del conflicto mismo, ¿sí? Que hay diversas discusiones de cuáles son los orígenes, pero cuando uno comienza a estudiar el conflicto se da cuenta de que ha habido mil razones para que esto suceda, de que ha habido mil motivaciones, y que siempre la respuesta más agresiva por parte del contrario ha llevado a que el conflicto vaya creciendo y creciendo en intensidad. Entonces, siento que la sociedad que se ha realizado, nosotros dentro de la comisión, uno de los trabajos o una de las investigaciones que hacemos tiene que ver con movilizaciones para la paz. Y ha habido una cantidad de movilizaciones durante todo este tiempo, desde el año 58, incluso antes, eh, pidiendo la paz, pidiendo el cese de la guerra,
que son absolutamente relevantes y absolutamente importantes. Entonces yo creo que es encontrar también en esas personas lazos de solidaridad, es saber que uno está acá y que puede entregar todo lo que toda su construcción profesional por hacer de este país un mejor país, donde la gente pueda salir, donde la gente pueda dialogar, donde la gente pueda entenderse. Eh, Eso desde lo personal y desde lo laboral, pues la Comisión de la Verdad tiene una tarea que es supremamente relevante y es contar, esclarecer qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió, quién lo hizo, ¿sí? Y después, ¿qué pasó con eso? ¿Cuáles fueron los efectos de eso que sucedió? ¿Quiénes fueron las víctimas? Entonces, la responsabilidad de eso es gigantesca, porque es muy fácil caer en sesgos, sobre todo en un país tan politizado. Entonces los contrastes, utilizar fuentes de contraste todo el tiempo, utilizar testimonios desde la población, conocer los territorios donde sucedieron los hechos es supremamente fundamental. Entender también la realidad de cada uno de los actores que hicieron parte del conflicto, el por qué. ¿Sí? Siempre hay una explicación detrás de cada acción. Entonces, darle cabida a eso y explicárselo a la realidad es fundamental, es un compromiso gigantesco. Y esto último, creo yo que es el gran reto, y es poder contarle a la sociedad, poder contarle a la ciudadanía, no en términos técnicos, no en términos jurídicos, sino en términos mucho más aterrizados, que en Colombia hubo un conflicto que dejó miles, millones de víctimas, que unas causas y que todavía sigue habiendo unas causas enormes para que eso haya sucedido, pero que también hubo una cantidad de cambios, de superaciones y de transformaciones positivas que hicieron que muchas de esas cosas sucedieran a una menor escala y que muchas de esas cosas se superaran con lazos de confianza, con redes construidas entre la misma gente. Entonces la responsabilidad es gigantesca. Trabajar por la verdad no es solamente responsabilidad, es también, y esto lo dejo muy claro, es un orgullo poder estar ahí y poder dedicar el año y medio de vida que le queda a la comisión a este trabajo con todo el ímpetu y con todo el ánimo. Gracias, Gustavo. Adela. Hola. Hola. ¿Me Hola, te escuchas? estamos escuchando. Bueno, yo coincido con varias de las cosas que han planteado Nini y Gustavo, pero voy a responder desde, bueno, desde este lugar. Y es que la construcción de paz es un proceso y yo creo que hay que verlo en clave de un proceso de largo plazo, es un proceso de largo aliento que debe darse además en diferentes niveles, en un nivel institucional, en un nivel social, en un nivel colectivo, comunitario y también individual. Colombia, como lo mencionó Nini, y como seguramente lo está diciendo la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en todos los espacios que ha tenido y lo sustentará aún más en su informe final, pues tuvo un conflicto armado y lo tiene aún de más de 60 años que dejó huellas de todo tipo y en todas las dimensiones con causas y consecuencias muy concretas en la sociedad, en la cultura, incluso en la psiquis de los individuos y de las comunidades. Por esta razón, la construcción de paz tiene que poder ir más allá de la labor de estas instituciones, lo digo también a título personal, de estas instituciones que conforman el sistema integral, e incluso debe ir mucho más allá del paradigma de la justicia transicional que estamos intentando imitar. Nosotros en la construcción de paz debemos apostar por unas transformaciones de esas condiciones estructurales y directas que dieron origen a la violencia sociopolítica en el país, como la pobreza, la desigualdad, la injusticia. Debemos apostar por transformar la manera como nos hemos aprendido a relacionar y como hemos aprendido a tramitar los conflictos, no solo como sociedad, sino fundamentalmente como individuos. Desde estas instituciones que conformamos el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, debemos apostar por esta visión más amplia de la construcción de paz desde mi punto de vista.
La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas aporta a la construcción de paz, buscando a miles de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. ¿Para qué? Para tratar de aliviar, así sea un poco, el sufrimiento de aquellos que buscan a sus seres queridos. A través de otras acciones, brindando garantías efectivas para la participación, sensibilizando a la sociedad para que un crimen tan atroz como la desaparición forzada no se repita más en este país, para que la sociedad, las comunidades y los individuos también se vinculen a la búsqueda, aportando información o dando pistas sobre qué les pasó y dónde están las personas desaparecidas, que en última redunde en aportar así sea un grano de arena en el alivio del sufrimiento de las personas y de las víctimas. En este sentido, todas las acciones de búsqueda que emprende la unidad deben permitir en sí mismas avanzar en la garantía de los derechos a la verdad y a la reparación que tienen las víctimas y que tenemos todos los colombianos en esta materia particular de la desaparición. Y en este sentido la presencia territorial es muy importante. Yo les cuento que el Meta es el segundo departamento con más desaparición en el marco del conflicto armado en todo el país. Nosotros calculamos que estamos buscando alrededor de 15.000 personas dadas por desaparecidas solamente en este departamento. Y aquí entonces esto ya se va a mezclar con lo personal, porque yo creo que lo personal y lo profesional pues es muy difícil distinguirlo, y es yo creo firmemente que una sola persona que encontremos, una sola persona que logremos establecer su paradero y saber dónde está y saber qué le pasó y podamos decírselo a sus familiares, es algo por lo cual vale la pena el esfuerzo, ¿sí? Todos estamos llamados a aportar en la construcción de paz. Yo no creo que solamente porque estemos en las instituciones de la justicia transicional o trabajando sobre temas de esclarecimiento de conflicto, de identificación de responsables, de la búsqueda de las personas desaparecidas, somos las únicas personas llamadas a construir paz. Yo creo que esto es un tema que nos compete a todos y a todas las colombianas. Y en ese sentido, ya para finalizar, yo creo que más personal allí también la respuesta desde mi rol, que es coordinar este equipo territorial en Villavicencio. Yo tengo un deber, y así lo he asumido, como un deber y un compromiso ético con las víctimas. Y es un compromiso por contribuir a la garantía de sus derechos, que no es otra cosa, a aliviar su dolor, a acompañar su búsqueda, a acompañar su experiencia de la búsqueda, ¿sí? A contribuir en la construcción de paz desde todos los escenarios en los cuales he tenido la oportunidad de estar y en los que seguramente estaré. Gracias. Muchísimas gracias, Adela. Bueno, ustedes, hay algo en común en todas las respuestas, y es como que la construcción de paz y la superación del conflicto armado no dependen solamente de instituciones o de estas instituciones que se crearon en el marco de la justicia transicional, sino que es un tema de todos y todas las colombianos y colombianas. Pero desde la maestría, y como una de las cosas ya personalmente que me gustó muchísimo fue el plebiscito, ¿no? Yo creo que el plebiscito generó, además de profundas tristezas para los que nos dedicamos a estos temas, reflexiones sobre las barreras que pueden tener la justicia transicional, la implementación de estos instrumentos, como lo dije al inicio, aun cuando son desde los 80 venimos implementando diferentes mecanismos, no tan sofisticados como los tenemos ahora, pero digamos que esto es una historia de vieja data. Entonces, una pregunta que me hago desde el terreno profesional y que me ha rondado la cabeza desde mi quehacer académico es, ¿cómo podemos superar estas barreras o cuáles son los retos para superar estas barreras? Y me gustaría que nos contaran un poco de cada uno de sus roles, cómo podríamos, y desde su trayectoria profesional, cuáles son estos retos que tienen a la hora de implementar estos instrumentos de justicia transicional.
Si quiere, empieza Nini. Hola, André, pues yo, espérate que es que la cámara a veces no colabora, pero yo quisiera como que hiciéramos un poco de memoria y le pediría también a Ela y a Gustavo que traten de ponerse en contexto de ese día, el día del plebiscito. Yo sí, yo debo reconocer acá a título personal que fui de los colombianos y colombianas que lloró. Entonces eso ya les va a decir algo de mi respuesta. Yo lloré por el resultado. Y debemos recordar que fue una votación, si se quiere, muy apretada. Estamos hablando de una diferencia, pues, digamos, de votos que no llegó, creo que al 1.000.000 de votos de diferencia entre el sí y el no. Pero también recordemos cuál era la pregunta que se le formulaba a los colombianos. A los colombianos ese día se les preguntó si estaban de acuerdo o no con el acuerdo de paz. Era, como es propio un plebiscito, una pregunta general con respuesta sí o no. Lo que pasó ese día, yo creo que más allá, digamos, de hablar de retos, yo creo que tenemos que reconocer varias cosas. Uno, como pudo ser de alguna forma demostrado con posterioridad, la respuesta de los colombianos estaba marcada por la información que tenían para dar respuesta a la pregunta. Y lo primero que deberíamos saber es cómo los colombianos se enteraban de qué era el acuerdo de paz, cómo les estaba llegando la información y qué tipo de información les estaba llegando. ¿Estaban los colombianos interesados realmente por saber en qué consistía el acuerdo de paz? ¿Qué pasaba con los colombianos en medio de posturas que estaban a veces como tan lejanas alrededor del acuerdo, unos en favor, otros en contra, donde habían algunas afirmaciones que no eran del todo correctas sobre algunos puntos del acuerdo, donde se hablaba de una extrema impunidad, por ejemplo, que llevó a los colombianos a tomar una decisión en favor del sí o del no? Entonces yo diría que lo primero es que en la justicia transicional uno de los retos y uno de los peligros que enfrenta la justicia transicional y en general todo el sistema integral de verdad, justicia y reparación es la información. Es cómo lo estamos comunicando a los colombianos y a las colombianas, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestros retos como instituciones. A veces creo que no hay mucha información de cuáles son también las dificultades que enfrentan cada institución para cumplir con sus competencias y con su mandato. Entonces, yo diría que eso, que el tema de la información es súper importante. Creo que es muy importante y ahí creo que tal vez incluso estaré metiéndome en el escenario una próxima pregunta, pero es la sensibilidad que tenemos que generar en el pueblo colombiano y en particular en los jóvenes alrededor de estos temas, alrededor de la historia que nos persigue y alrededor del futuro que queremos construir. Entonces, si queremos que los mecanismos de justicia transicional funcionen efectivamente, tenemos que explicarle a los jóvenes qué fue lo que pasó en el pasado. Uno todavía encuentra cierta población que la verdad desconoce las atrocidades que enfrentamos, que vienen de hace muchos años, desconocen las peleas bipartidistas, desconocen esos desplazamientos masivos que vivimos, desconocen las masacres, desconocen el Palacio de Justicia, desconocen muchas cosas que hoy nos tienen sentados, por ejemplo, en este evento. Entonces creo que tenemos un deber de comunicar mejor, de comunicar de mejor forma y de mejores formas, para poder lograr la sensibilidad de las personas y lograr la efectividad de los mecanismos de justicia transicional. Gracias, Nini. Adela. Hola. Hola. Sí, el plebiscito. Yo también fui una de esas colombianas que lloró. Pero bueno, no me voy a detener ahí. Creo que Nini lo ha planteado muy bien y muy al detalle. Pero quizás el tema del plebiscito sí nos ata con un contexto actual que implica o involucra unas barreras y unos retos para el cumplimiento del mandato de estas tres instituciones y de la justicia transicional como tal. Yo quisiera mencionar algunos muy rápidamente. El primero de ellos, que nos tiene muy preocupados en el territorio, tiene que ver con la agudización del conflicto armado, y es que esto no ha terminado, no ha cedido y no ha parado.
Y esta agudización del conflicto armado y la presencia de la violencia en los territorios afecta indudablemente las condiciones y la confianza en la implementación de los acuerdos de paz y en la actuación de las instituciones del sistema integral. Solo para mencionarlo para el debate, desde la firma de los acuerdos, 206 excombatientes de FARC en proceso de reincorporación han sido asesinados en todo el país. Solo en lo corrido del 2020, más de 35 lideresas sociales han sido asesinados en lo que va el año. Eso es una cifra alarmante y que da cuenta del contexto adverso que enfrentamos también para la implementación de los acuerdos de paz. Leí esta mañana que alrededor de 7.500 personas han sido desplazadas de manera forzada en la región del Pacífico solo en este año. Entonces, para contarles un poco cómo lo estamos viviendo aquí en el Meta, aquí se han agudizado las confrontaciones hacia el sur del departamento entre las Fuerzas Armadas y las disidencias de las FARC. El paramilitarismo se está reconfigurando de una manera cada vez más clara, antes era más difusa en varios municipios del departamento. Y todo esto constituye un escenario adverso para la construcción de paz que es retador, porque no podemos, creo yo, siendo coherentes con lo que planteábamos en la pregunta anterior, no podemos pues parar el camino de la paz y de la construcción de paz. Sin embargo, sí es un escenario indudablemente difícil. Otro de los retos que me parece importante mencionar frente a tu pregunta tiene que ver con la articulación y la complementariedad de los tres mecanismos del sistema. Yo creo que es muy importante que todos y todas recordemos que hacemos parte de un sistema integral, que debemos dar unas respuestas efectivas e integrales a las víctimas, y eso no lo podemos perder de vista. Es importante que sigamos ajustando y articulando los mecanismos de cooperación y trabajo entre las tres instituciones para que las personas no tengan que pasar por los tres mecanismos a contar la misma historia, a contar la misma información, que podamos avanzar en escenarios de articulación nacionales, pero también territoriales. También lo que menciona Nini es fundamental, tenemos que seguir llegando a las zonas más apartadas de los territorios donde se desconoce la existencia y el funcionamiento del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En ese sentido tenemos que seguir llegando a esos lugares, llegando juntos. Creo que eso es muy importante como sistema para facilitar el acceso a las víctimas, para seguir posicionando el mandato de cada una de las entidades y seguir trabajando en una estrategia de articulación complementaria que redunde en la garantía de los derechos de las víctimas, en ponerlas en el centro. Ya creo que me quiero quedar en esos dos puntos. Ya hay otros retos mucho más específicos que tienen que ver con la búsqueda de las personas desaparecidas y con el mandato de la unidad, que tienen que ver con la dispersión de la información, con la falta de actualización de sistemas de información como el CIRDEC, que tiene el liderazgo del Instituto Nacional de Medicina Legal. Tenemos que seguir avanzando en la coordinación interinstitucional y con las organizaciones sociales para dar respuestas más veloces a las víctimas. Tenemos que avanzar en la construcción del universo de personas dadas por desaparecidas y unificar toda esta información que está dispersa en diferentes fuentes, bases de datos, incluso registros que han llevado las mismas comunidades. Tenemos que crear una estrategia articulada y efectiva para la intervención a los cementerios. No se trata solamente de ir a exhumar, sino tenemos una estrategia clara de qué va a pasar con esos cuerpos que recuperemos de los cementerios, porque como lo menciona Angélica Quevedo en uno de los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, muchos desaparecidos están desaparecidos por las instituciones y están desaparecidos en los cementerios. Entonces, esto necesita una estrategia y una ruta muy, muy clara. Y ya hay otro tipo de retos también que creo que
nos afectan a todo el sistema integral que tienen que ver con el contexto de la pandemia, ¿sí? Y es cómo hacemos para seguir poniendo en la mesa la importancia de la construcción de paz, la importancia en particular de la búsqueda de las personas desaparecidas, aún en este contexto. Eso es un reto enorme. Es un reto enorme. Mire, nosotros aquí en el territorio que nos contactamos con las familias para dar continuidad a su proceso de búsqueda, pues si no atendemos primero sus necesidades básicas, están sufriendo hambre, desempleo, y una gran cantidad de necesidades que no están siendo satisfechas. Parte de lo humanitario es que nosotros seamos conscientes de eso, que podamos orientar a las personas, que podamos contribuir con la articulación interinstitucional para que se satisfagan sus derechos y sus necesidades básicas. Eso como uno solo de los retos en los que nos pone este contexto tan complejo de la pandemia. Yo dejaría por ahora ahí. Muchísimas gracias, Adela. Gustavo. Bueno, entonces, si me lo permite, Andrea, que es como la jefa del evento, vamos a salir un poco de, digamos, del convencionalismo. Quiero contar dos anécdotas para responder esto. Lo primero, el plebiscito. Esa vez cuando sucede lo del plebiscito, que es todos aquellos que le habíamos hecho como una apuesta a la paz, quedamos evidentemente absolutamente devastados. Y nosotros apenas comenzábamos en Bogotá el reto de darle forma a lo que sería la gestión de la alta consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación. Y entonces comenzamos a entender qué era lo que había sucedido en Bogotá, y seguramente quienes están acá lo saben. En Bogotá la votación en el plebiscito fue 50-50, 50 por el sí, 50 por el no, pero gran parte de ese no se concentró en localidades muy vulnerables de la ciudad. Entonces comenzamos a hablar con distintas personas y comenzamos a entender una cantidad de lecciones. Lo primero era que tal vez nos habíamos concentrado quienes estábamos a favor del plebiscito en hablarle a quienes ya sabían del tema y quienes ya estaban a favor también del plebiscito. Y decidimos entonces, y a partir de eso y de la mano con la comunidad y con una cantidad de personas víctimas de conflicto, construirnos un concepto que se llamaba paz al 100%. Paz al 100% porque un 50% votó sí, otro 50% votó no. Una paz para todos y para todas en la ciudad. En una ciudad como Bogotá, en donde el conflicto muchas veces transita en una línea delgada entre acciones directamente relacionadas con conflicto y acciones que no parecieran tener relación, pero que en el fondo sí la tienen. Cuando uno analiza fenómenos como el microtráfico, por ejemplo, se da cuenta que detrás hay una cantidad de historias y que hay involucramiento de grupos armados, mejor dicho, una cantidad de cosas que pasan en la ciudad, que tienen que ver, por ejemplo, con convivencia, con delincuencia común, pero que en sus raíces están relacionadas con conflicto. Entonces esa paz al 100% es entender el conflicto también, o era entender también el conflicto desde lo urbano. Eso es lo primero. Cómo desde un dolor muy grande, de una derrota gigantesca, nace un concepto como paz al 100% y comenzamos a involucrar distintas miradas. Al principio era completamente difícil. La gente no nos hablaba, pero la gente va cediendo, ¿no? Y la gente iba cediendo y eso se volvió un espacio maravilloso de construcción con diversas miradas, con diversas personas. Esa es la primera. Y la segunda anécdota, Nini la mencionaba hace un rato, un 30 de agosto, nosotros decidimos hacer un evento en el que lo que hacíamos era que le pedíamos a familias de víctimas de personas desaparecidas que escriban una carta. Y escribimos cartas y las leímos en el Parque Nacional durante 24 horas seguidas. Nos acompañaron muchas instituciones. Pero el 30 de agosto, cuando yo me levanté en la mañana, pasaban dos cosas. Una, 2 días antes, por error, porque al final fue un error del funcionario, no fue una posición en ese momento de la entidad. La fiscalía, y había tenido una repercusión mediática gigantesca, había dicho, según los medios de comunicación, que en el Palacio de Justicia no había habido desaparecidos. Eso era lo primero. Y lo segundo, las víctimas o digamos, todas aquellas familiares de víctimas de personas desaparecidas, se sentían con el ánimo muy abajo porque
el 30 de agosto, que es un día tan significativo, pasa siempre como ahí, como la mesa, porque el resto de la ciudad no se entera. Y entonces ese día yo me levanté, teníamos el evento y decidí hacer una cosa, y fue mandarme a hacer una camiseta que con un solo mensaje, una sola palabra en la camiseta que decía persistir. Y con esa camiseta nos fuimos a recorrer la ciudad y nos fuimos a hablar con distintas víctimas de desaparición y familiares de víctimas de desaparición. Y ese mensaje caló tanto que comenzó a generar una cantidad de transformaciones. Incluso la gente me escribía en mis redes sociales que si me había lanzado a la política, que por qué lanzaba esa camiseta, en fin. Eso se volvió una cosa muy amplia, pero era también porque es un mensaje y ese tipo de mensajes los necesita la sociedad. La sociedad necesita mensajes de esperanza, necesita mensajes de construcción de paz, necesita identificar a todas esas personas que están ahí luchando, a todas esas personas que están sufriendo, un poco y en consonancia con lo que nos ha explicado Aela. Solo para hablar de la desaparición es un dolor que no termina, porque uno no termina de sufrir ese dolor, uno nunca sabe si la persona está viva, está muerta, ¿no? A las que no han encontrado, muchas sí las han encontrado, pero a quienes no se encuentran, imagínense ustedes vivir con una angustia permanente de no saber qué está pasando con la persona que ustedes buscan. Eso, ese tipo de cosas, entenderlas ahí, pero también ver cómo esas personas todos los días, cada día, se levantan, cada sábado y domingo van a los programas de radio y le mandan mensajes a sus diarios. Creo que eso es un aliciente. Retos, muchos, y desde la comisión tenemos muchos, poder explicar de la mejor manera posible el conflicto, integrar las diversas miradas, no las miradas con las que yo esté de acuerdo, sino todas las miradas, incluso las que más me choquen, ¿no? Y darle espacio a todo el mundo para que opine, para que hable y para que cuente. Entender que no solamente fueron las insurgencias o los grupos paramilitares o los grupos de narcotráfico quienes hicieron parte del conflicto, el Estado también tuvo una responsabilidad ahí y es importante mostrarla y señalarla, entender que el conflicto en Colombia tuvo diversos actores, eh, las víctimas y reconocer a las víctimas que son casi 9 millones en Colombia, han tenido una cantidad de situaciones muy complejas, no solamente por su hecho victimizante, sino también porque la condición de víctima es difícil per se, ¿sí? Y la ley 1448 tiene para el análisis académico, lo planteo así, tiene una cantidad de cosas muy positivas, pero también genera una cantidad de expectativas enormes que no siempre el Estado ha podido cumplir. Y esa diferencia, esa brecha entre expectativas generadas desde la norma y el cumplimiento real que hacen las instituciones estatales es grande. Las generan canales de desconfianza, generan unas brechas de desconfianza muy grandes que tienen que ser superadas. ¿Cómo? Diciendo la verdad, siendo muy realistas, con realidad presupuestal, con realidad de planeación, hablándole claro a las personas que esperan algo, eh, digamos, que venga desde el Estado. Yo creo que eso es fundamental. Decir la verdad no es solamente contar lo que pasó en el marco del conflicto, es también contar cómo se va a atender esta situación. Entonces, eso. Y finalmente, entender que en Colombia el conflicto fue tan complejo, pero tan complejo que no solamente uno lo tiene que entender como enfrentamientos armados, sino que hubo una cantidad de cosas que fueron más allá y que terminaron en situaciones de carácter estructural, económicas, sociales, que hay que comenzar a superar, pero que hay que entender muy bien. Creo que es eso. Muchísimas gracias, Gustavo, por Gustavo Adela Nini. En este momento las personas tienen el micrófono abierto para que puedan hacer preguntas. Vamos a hacer un espacio de 15, 20 minutos de preguntas y respuestas. Ustedes pueden direccionar la pregunta a la persona que quieran que les responda y finalizamos ya contándoles un poco cuál es el proyecto de la maestría y que nos cuenten un poco cómo desde la maestría podríamos contribuir, ¿no? Entonces, tengo una primera pregunta. Esta primera pregunta va orientada directamente para la profesora Soto Higuera, y es,
¿cómo se puede trabajar sabiendo que aún está el conflicto activo? Es decir, ¿cómo hablar de no repetición si aún hay conflicto? ¿Podemos hacerlo? Esa es la primera pregunta que nos hacen. Entonces, si quieres, Adela, empieza. Hola, gracias por la pregunta, César, porque es una pregunta que nos hacemos todos los días en el territorio. Todos los días nos levantamos y decimos qué podemos hacer hoy por transformar este país, qué podemos hacer por apoyar a los familiares y a las personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos, qué podemos hacer hoy por encontrar a una, dos, tres, 15, 500 que tenemos en este momento, personas dadas por desaparecidas que han sido reportadas a la unidad. Y aunque el conflicto esté activo y persista en algunos territorios de este departamento, yo les voy a hablar solamente de este departamento, pues nosotros tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir haciendo todo lo que se requiera para establecer qué le pasó a las personas desaparecidas y dónde están. Entonces la pregunta, ¿si es posible? Sí, es posible, por supuesto. Es un contexto muy adverso, es un contexto con el que estamos lidiando todos los días en la cotidianidad, digamos, del trabajo también, en la cotidianidad de las comunidades. Los líderes y las lideresas nos reportan todos los días lo que está sucediendo en las zonas más apartadas del territorio. Y yo creo que a partir de la experiencia que he tenido aquí en el Meta, también van dándose soluciones, y son soluciones que van surgiendo de las mismas comunidades y de los mismos territorios. Entonces hay medidas de autoprotección, hay medidas de cuidado, hay una estrategia muy importante y muy fuerte de denuncia de parte de las organizaciones sociales en los territorios, que también nos ayudan como a blindarnos a todas las personas que estamos trabajando por una construcción de paz y por una construcción de un país distinto. Y también en la línea de lo que planteaba Gustavo hace un rato, nos anima, ¿sí? Nosotros no podemos desistir, no somos quienes para desistir si no lo han hecho las víctimas y si no lo han hecho los familiares y si no lo han hecho sus organizaciones durante décadas, en contextos más y más cruentos aún, ¿sí? Cada vez que yo me siento y escucho a una mamá que está buscando a su hijo y que me cuenta todo lo que ha hecho para tratar de encontrarlo, que fue y golpeó en la fiscalía, que fue y golpeó en la defensoría, que fue y golpeó en la procuraduría porque no le respondían en la fiscalía, que fue al Comité Internacional de la Cruz Roja, que ella con sus vecinas fue a la misma zona donde desapareció su hijo, aún en la época más dura del conflicto armado, estoy hablando de 2005, aproximadamente 2002, 2005, que ella fue a preguntarle al comandante de esa estructura armada qué había pasado con su hijo desaparecido. Si todas estas familias tuvieron la valentía para hacerlo, pues yo me levanto todos los días y digo, esto es lo que alimenta mi compromiso y como tiene que ser. Y tenemos entonces no que sucumbir, digamos, al peso de los acontecimientos, a la recrudización del conflicto armado, sino por el contrario, tener los ojos más abiertos, crear estrategias de protección, de prevención, y yo creo que también es un llamado muy crítico a todo el país. Yo creo que hay que seguir uniendo esfuerzos para trabajar mucho más fuertemente de parte de las instituciones del gobierno nacional en una estrategia de prevención de esta recrudización del conflicto armado y de atención, ¿sí? Nosotros como sistema integral llegamos a un punto, por lo menos en la unidad de búsqueda nosotros podemos buscar a las personas desaparecidas hasta el 1 de diciembre del 2016, porque allí es cuando empiezan a regir los acuerdos de paz,
¿sí? Y hacia atrás en el tiempo. Pero una pregunta que debemos hacernos, no solo desde las instituciones, sino desde la sociedad, es justamente eso. Bueno, ¿y qué pasa de ahí en adelante? ¿Cómo está actuando el Estado colombiano para atender la conflictividad que se está viviendo en los territorios en este momento y en todo el país? ¿Y qué estamos haciendo para prevenir y para que no se repita? Y yo creo que ahí la comisión es una voz clave también, es una voz clave. Y también, pues por supuesto, las tres entidades del sistema, en tanto vayamos dando las respuestas que estamos dando. Mira, estas respuestas no son sobre el pasado, y lo dijo Gustavo hace un rato, y creo que Nini también. Todas estas respuestas que damos como sistema integral tienen que tener una repercusión en el presente y en el futuro. Y si no, hay algo que no funciona. ¿Mm? Entonces, no sé si Nini y Gustavo quisieran Sí, aportar más. pues yo quisiera empezar, retomar justamente lo último que dice Adela. Yo estoy de acuerdo en que igual en estados de conflictividad tan graves como los que estamos viviendo, seguimos trabajando, pero yo diría algo más. La pregunta que creo que nos están haciendo es alrededor tal vez como de coherencia, de si es posible hablar de garantías de no repetición justo en un escenario donde sabemos que siguen ocurriendo hechos de violencia, que hay un alto índice de homicidios a líderes sociales, donde siguen ocurriendo cosas. Lo primero que yo diría es propio de los escenarios de tránsito a la paz que exista cierta suerte de criminalidad con posterioridad a la firma de los acuerdos de paz. Sabíamos que el rearme iba a ocurrir, sabíamos que en cierta medida eso iba a suceder, pero también debemos resaltar que el tema de las garantías de no repetición reclama una acción coordinada y una acción estatal. Las tres entidades a las que nosotros estamos vinculados, hacemos nuestro aporte a las garantías de no repetición, y creo que el mayor aporte que hacemos, y que en particular puede hacer la Jurisdicción Especial de Paz, es alrededor de la búsqueda de la verdad. Decir cómo ocurre algo, decir qué ocurrió, cuándo ocurrió y quién es el responsable de eso, es un aporte muy importante a que ese tipo de circunstancias no vuelvan a ocurrir. Avanzar en la desestructuración de estos grupos ilegales, identificar la responsabilidad de agentes del Estado en ciertos crímenes, aporta las garantías de no repetición. Sin embargo, es un hecho que el Estado colombiano tiene la obligación de ocupar aquellos territorios que estaban bajo el control de los grupos ilegales. Es cierto que el Estado colombiano debe tomar medidas cuando quiera que instituciones del Estado o miembros de instituciones del Estado han participado en crímenes, y tiene que tomar medidas. Es una acción coordinada de Estado y no puede quedar solo a cargo de las entidades que hacemos parte del sistema integral, la garantía de no repetición. Por eso yo creo y resalto mucho lo que decía Adela alrededor de las denuncias que están haciendo las víctimas, que está haciendo la sociedad colombiana, y creo que allí varias entidades del Estado tienen que salir en ejercicio de sus funciones a responder y a enfrentar esas denuncias y a tomar medidas al respecto. Entonces creo que es posible trabajar, creo que hay que seguir trabajando, hay muchas medidas que hay que seguir adoptando como Estado para garantizar la no repetición de los hechos. Y sí, también creo que bajo esas circunstancias hay que seguir creyendo. Ese es mi mensaje más grande. Aún en el peor de los momentos, el peor de los días, con la peor de las noticias, nos tenemos que levantar creyendo que esto es posible y que va a cambiar. Bueno, le doy la palabra a Juan Felipe Sons, que levantó la mano. Juan Felipe. Sí, buenas noches para todos. Bueno, mis preguntas son un poco más sobre el tema de los procesos que se manejan en la Comisión de la Verdad, en el sentido de, quisiera saber cuál es como esa injerencia, ese trabajo de la Comisión de la Verdad en relación con la JEP, y cómo presta la Comisión de la Verdad este apoyo a esta Jurisdicción Especial de Paz. Y lo segundo, ¿cuáles son los mecanismos de participación directamente que tienen las víctimas en la Comisión de la Verdad? Gustavo, es tuyo el micrófono para responder la pregunta de Juan Felipe. Bueno, Juan Felipe, muchísimas gracias por las dos preguntas. La primera, pues mire,
el relacionamiento entre las entidades del sistema es fundamental. Nosotros trabajamos eh, desde la comisión con la unidad de búsqueda, hacemos un trabajo conjunto, por lo menos yo lo hago con la territorial Bogotá, Cundinamarca todo el tiempo, porque muchas de las personas que van a la unidad de búsqueda luego vienen y entregan su testimonio en la comisión. Para nosotros cada testimonio tiene un valor gigantesco. De la mano con la JEP hacemos varias cosas. Precisamente la semana pasada y esta semana hemos estado trabajando en la preparación de acciones de reconocimiento en el territorio, en donde grupos que hicieron parte del conflicto van a reconocer las afectaciones que le generaron a víctimas directas. Entonces, ese trabajo lo hacemos de la mano con la JEP, nosotros también, y ahí hay todo un protocolo especial de trabajo con aquellas personas que son comparecientes que, y quieren dar también su testimonio en comisión de la verdad. Para nosotros es fundamental, porque aunque la verdad que nos dan a nosotros es de carácter extrajudicial, el hecho de que ya esté en la JEP facilita las cosas y facilita también la interacción. Entonces, digamos que el trabajo es continuo, es conjunto. Precisamente mañana mi primera reunión a las 8 de la mañana será con unidad de búsqueda de personas desaparecidas para un tema en Sumapaz. Entonces, estamos todo el tiempo muy de la mano. Y frente a la participación de las víctimas es vital, desde el ejercicio de diálogo social, todo el tiempo en los territorios, en recolección de testimonios, pero también en trabajo con organizaciones, con colectivos, con sujetos de reparación colectiva, por lo menos en Bogotá, se viene arrancando y creo que eso es fundamental porque son las víctimas quienes le pueden contar a usted, por ejemplo, cuáles son o qué fue lo que acaeció en la ciudad a partir del conflicto, qué fue lo que pasó en términos de, no sé, persecuciones, represión, microtráfico. Hay una cantidad de información que las víctimas tienen que es muy relevante para nosotros. La forma como nosotros construimos los informes de esclarecimiento no es una forma exclusivamente documental, sino que también recurre mucho a los testimonios. Los testimonios son vitales y en ese caso las víctimas juegan un rol fundamental. Pero el otro papel para las víctimas tiene que ver con el legado. Nosotros como comisión tenemos la responsabilidad de lograr que las organizaciones, las víctimas organizadas y las víctimas no organizadas, reciban lo que entrega la Comisión de la Verdad y a partir de eso construyan ejercicios de no repetición, de entendimiento de lo que se dice y de reconciliación de acciones a futuro. Gracias, Gustavo. Vamos a darle la palabra ahora a Cristian Alejandro Galeano. Sí, muy buenas. Mi pregunta es, ¿ustedes van sistematizando la recopilación de las versiones de reconstruyendo cómo van reconstruyendo cada testimonio, lo van digitalizando y lo van cruzando para de alguna otra forma tener una documentación? Y eso mismo, no sé si alguna gente de pronto no da su testimonio completo o porque tiene el temor que pueda ser judicializado y demás. Jurídicamente, ¿cómo se puede relacionar eso? Bueno, si bien es una pregunta que por el contexto que das está más enfocada para Gustavo, que es de la Comisión de la Verdad, a mí me gustaría que contaran un poco desde la Unidad Nacional de Personas, de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos y la JEP, cómo hacen este trabajo de acopio de información. Digamos que de pronto para la JEP es más sencillo o tiene un marco más claro de la judicialidad de esta información que se da, pero pues cuéntenos un poco más como para tener claridad sobre cómo es el día a día de esta sistematización de la información que les va llegando. Entonces, pues empezamos con Gustavo porque es una pregunta como muy puntual para la Comisión de la Verdad, pero continuamos entonces Nini y luego Adela. Gustavo, dale. Además, es una pregunta muy válida, muchísimas gracias, porque
Lo primero es que efectivamente nosotros tenemos que sistematizar cada uno de los testimonios. Lo que pasa es que cada testimonio tiene unos requerimientos de confidencialidad que son fundamentales, ¿sí? Lo que nos cuenta la gente, cada cosa, cada palabra debe quedar grabada, transcrita y montada en un sistema que es el sistema de información de la Comisión de la Verdad, en donde nosotros tenemos el archivo de todas las entrevistas que se hacen a nivel nacional y en el caso nuestro a nivel territorial. Entonces, está completamente sistematizada y uno de los grandes problemas efectivamente tiene que ver con el miedo que tienen algunas personas a contar su verdad por temor a lo que les pueda pasar. Por eso en mi primera intervención y siempre cuando nosotros hablamos con la gente les decimos, la verdad que se cuenta en la comisión es de carácter extrajudicial. Digamos que los roles dentro del sistema están muy bien definidos. La JEP tiene un rol más en ese sentido, pero en la Comisión de la Verdad eh, es extrajudicial y ese es como el incentivo. Ahí hay una cosa interesante y aprovechando que este es un espacio académico, vale la pena, a mí me parecería interesante el ejercicio de comparar, por ejemplo, las comisiones de la verdad que han habido en el mundo, ¿sí? Sudáfrica y alguna otra quizá, porque siempre en las comisiones se han utilizado incentivos positivos para promover que la persona cuente la verdad, ¿sí? O dé su testimonio a la comisión de la verdad. En el caso de Colombia no existen esos incentivos positivos. Esto nos lo planteaba hace poco Marta Ruiz, comisionada, una de las comisionadas, eh, y es cierto. Digamos que acá es más construir desde la confianza y desde la fe en lo que puede pasar, eh, y desde el compromiso de poder contar una historia para construir un mejor futuro. Ya. ¿Quién continúa? Tú, Nini. Ah, ya. Bueno, pues yo quedé todo, perdón. Pues sí, sin lugar a dudas, digamos que en términos de recolección de información, pues no es un secreto que la jurisdicción está regida por las normas jurídicas que regulan su actuación. Yo diría al respecto que nosotros tenemos varias fuentes de información. Una, sin lugar a dudas, y creo para mí, en mi opinión muy personal, es una de las más potentes, son los informes que pueden presentar ante la JEP las víctimas, sus organizaciones, las organizaciones defensoras de derechos humanos, así como casi que todas las instituciones del Estado han rendido informes ante la JEP, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría, también la Justicia Penal Militar debía rendir un informe. Esa es una fuente, digamos, de información muy importante para la jurisdicción y allí nos llegarán seguramente relatos o descripciones de hechos criminales ocurridos en el país. La segunda, que creo que varios de ustedes ya la han podido ver a través de los medios de comunicación, son los relatos que las personas que asisten a la JEP como comparecientes han rendido ante las salas. Y allí, pues bueno, lo primero para decir es que hemos tenido episodios muy difíciles como aquellos en los cuales se han filtrado a través de los medios de comunicación algunos relatos que en su oportunidad rindieron antiguos miembros de las Fuerzas Armadas del país. Esto para decir que, digamos, si bien no es que la información sea un secreto, finalmente es información que en algún momento va a ser pública, sí tiene un impacto muy poderoso, negativo para la jurisdicción, que empiece a filtrarse la información pues de manera no debida y descontextualizada en algunas oportunidades. Toda esta información, digamos, se han adoptado las medidas de seguridad en la JEP que más se han podido, la información es resguardada en video, existen ciertas transcripciones de los relatos, todo esto está guardado en los despachos a través de las secretarías judiciales para custodiar la información que luego será analizada para emitir las decisiones que corresponden. Aquí yo creo que es muy importante hablar sobre todo de la seguridad y creo que ese sería un énfasis que yo haría y es que al momento de trabajar con información relativa a graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, esa información puede llegar a exponer la vida de la persona que la rinde, bien sea una persona comprometida en la realización de un crimen o una persona que ha sido víctima de los mismos. Entonces,
De allí el cuidado con el que debe ser manejada, la prudencia con la que debe ser manejada la información que se deposita en cualquiera de las instituciones del sistema, justamente por este contexto peligroso en el que nos movemos, que fue escrito por Adela con mucho cuidado. Entonces creo que la custodia de la información es un tema de mucho cuidado para las entidades en las que trabajamos. Adela, dale. Gracias por la pregunta, porque es una pregunta muy pertinente para nuestro trabajo en el día a día. Y quiero empezar por lo que acaba de señalar Nini, y es que toda la información eh, que se recopila sobre graves violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, es una información que requiere de un cuidado muy especial y muy particular, sobre todo en este contexto que estamos viviendo, donde persiste el conflicto armado, donde los perpetradores de las desapariciones siguen en los territorios, donde la gente convive con ellos y con ellas en el territorio. Entonces, esto implica que las metodologías para garantizar la participación tienen que ser sumamente cuidadosas. Uno. Dos, que las metodologías para la recolección y el registro, la organización y la salvaguarda de la información tienen que ser estrictamente detalladas, ¿sí? Entonces, solo como para contarte un poco el tipo de información que nosotros recibimos en el día a día, nosotros recibimos habitualmente dos tipos de información, que son, uno, solicitudes de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que pueden hacer familiares de personas dadas por desaparecidas, pero también personas que buscan que no necesariamente tengan un vínculo de parentesco. Quizás ahí puedo dar respuesta desde la unidad de búsqueda a una pregunta que creo que estaban haciendo en el chat sobre el vínculo de consanguinidad. Para acceder a la unidad y para iniciar la búsqueda de una persona dada por desaparecida no se requiere un vínculo de parentesco o de consanguinidad. Eso por un lado, entonces solicitudes de búsqueda. Y por otra parte, aportes de información que contribuyan a los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Que estos aportes de información pueden venir de cualquier manera, ¿sí? Pueden ser anónimos, pueden ser individuales, pueden ser colectivos, pueden ser por organizaciones sociales, pueden ser información sobre el paradero de una persona desaparecida, aunque se desconozca su identidad. Puede ser la información sobre qué le pasó a una persona desaparecida, aunque no se conozca completamente el paradero. Entonces son diferentes grados de información y tipos de información que nos llegan diariamente a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y lo que nos corresponde a nosotros es generar los mecanismos para la protección y la salvaguardia de esa información, que es una información que no es confidencial, porque sí, es información altamente delicada y sensible, ¿sí? Porque da cuenta de unas violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Entonces, dejaría ahí. Gracias. Gracias, Adela. Tenemos una última pregunta de Yamit Arcia Miranda. Yamit. Gracias, buenas noches a cada uno de los presentes. Creo que mi pregunta va para la doctora Nini, de la Jurisdicción Especial. Uno se pregunta a veces, tanta información tan valiosa que ha recopilado pues la comisión, y donde los grupos al margen de la ley, los paramilitares, la guerrilla, han involucrado, han señalado y han dado evidencias del vínculo con algunos políticos del país, algunos empresarios del país. Uno se pregunta, bueno, si ya está corroborada esa información, si ya han habido varios testimonios y la comisión tiene esta información tan valiosa, ¿por qué estos políticos, estos empresarios que han tenido ese vínculo por apoyo, otros porque están vinculados directamente, militarmente también, ¿por qué con ellos no pasa nada en la actualidad? ¿Por qué siguen activos en el poder público? Gracias. Hola, gracias por tu pregunta. Nini. Sí, espérate, activo el video, que es que yo soy como un poco lenta para esto.
Pues lo primero decir que no tendría una respuesta tan precisa sobre el estado de esas investigaciones, no hace parte, digamos, de mis funciones directas, no estoy vinculada a ninguno de los despachos que se encargan en este momento de esos casos, pero lo que sí puedo decirte es que la jurisdicción en pleno está desde sus salas y sus secciones encargada del trámite de los casos donde este tipo de información se ha recogido y están adelantando muy seguramente las labores de verificación y de cotejo de ese tipo de información, o bien apoyados por la investigación o acusación, o a través del cruce de información con procesos ordinarios. Eso se está haciendo, digamos, en el momento en que la investigación se los permite, el proceso llegue al momento procesal que corresponde, se adoptarán las medidas. Pero más allá de eso no te puedo dar una información precisa porque, como te digo, no, digamos, no es mi competencia y no conozco en detalle el estado actual de esas investigaciones, esos procesos. Sería absolutamente irresponsable desde mi rol dar una respuesta al respecto. Pero sí, con seguridad, si la Jurisdicción Especial para la Paz tiene la información necesaria, emitirá las decisiones que corresponden acerca de la responsabilidad de este tipo de personas. Perdón si no puedo dar más respuestas al respecto, la verdad sería irresponsable. No, tranquila, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a los tres y por participar. A todas las que están acá, 43 participantes tenemos. Creo que ha sido este webinar muy ilustrativo, pero también un poco, es un abrebocas, ¿no? Y esto es lo que queremos generar con estos webinars, y es como que los estudiantes, y no solo los estudiantes, sino todas las personas que se conectan, comprendan un poco cuál es la misionalidad de la maestría, cuál es el aporte que nosotros queremos dar, cuáles son los profesionales y las voces que queremos tener en este proyecto. Pero no solo eso, digamos que nos interesa muchísimo escuchar a estos expertos y expertas y que nos cuenten un poco en una palabra, porque ya estamos muy corridos de tiempo, pero en una palabra, ¿cuál es su recomendación para la academia, ¿no? Para la maestría, para una maestría que está comprometida con la defensa de los derechos humanos, con la implementación de los instrumentos de justicia transicional, con aportar, como ustedes han dicho, en la construcción de una paz al 100%. Entonces, ¿qué nos pueden decir? Si quieren, pueden prender todos y todas la cámara para que podamos despedirnos. ¿Es en serio que es en una palabra? Solamente una palabra, puede ser un poco... Una palabra, quiero escuchar a Adela y pues Gustavo es que en una palabra den respuesta a esa pregunta. Yo voy a usar una palabra. Te reto, dale. A ver, dale. Mi palabra es compromiso. Yo creo que si tenemos compromiso ético con las víctimas y con la construcción de paz de este país, desde cualquier lugar en el que estemos, incluida la academia, podremos aportar con reflexiones críticas y transformaciones rotundas de las que nos permitan generar condiciones de dignidad, autonomía y libertad para la gente. Yo tengo también una palabra, o sea que a Gustavo le tocó con una palabra y quiero ver eso. La mía es disenso. Yo creo que el mayor aporte de la maestría es eso. Deben promover en sus clases, en sus debates, en todos los espacios, el disenso, que es justamente el factor que generó el conflicto armado en este país. No pudimos resolver nuestras diferencias, por lo tanto ustedes genérenlas, exacérbenlas, explótenlas y ayuden a que los estudiantes logren resolverlas de una manera respetuosa de los derechos humanos. Disenso todos los días y a toda hora. Disenso las 24 horas del día. Gracias. Gustavo. No, pues yo la misma palabra que uso siempre, que es persistencia. Y es, ningún conflicto, ningún cierre de conflicto se ha dado de la noche a la mañana. Hay una cantidad de situaciones que se deben superar todavía. Hay una cantidad de dolores que siguen ahí vigentes.
hay una cantidad también de temas culturales y aspectos culturales que como sociedad tenemos que superar. Y va más allá de los gobiernos. Esto tiene que ver más con la gente, con que entendamos que somos un país que que está listo para construir paz y que realmente quiere hacerlo. Eso, la persistencia, todo el tiempo, la persistencia y las víctimas nos lo enseñan todo el tiempo. Persistir a pesar del dolor, persistir a pesar de lo difícil. Entonces, esa es mi palabra. Bueno, muchísimas gracias. Creo que con estas 3 palabras, desde la maestría, desde la dirección de esta maestría, nos vamos muy contentos. La maestría tiene las puertas abiertas para ustedes 3, también para las instituciones, un espacio para el debate, un espacio para contribuir desde lo que nos permite la academia a esta gran labor que los 3 están realizando. Muchísimas gracias por la participación, pero también No te oigo, no te oigo, no te oigo. No, muchas gracias a todos los que se quedaron. 45 personas nos aguantaron casi 2 horas. Hola, ¿ya me escuchas? No oigo. No oigo. Creo que ahí les están dando Hola, No ¿me se escuchan oye. ya? Sí, señora, ahora sí. Ya. Ok, bueno, apagué la cámara, no sé qué pasó, pero les están mandando mensajes de felicitación, que estuvo increíble, especialmente a la profesora Soto, muy esclarecedora, todo en verdad. Estos webinars tuvieron mucho nivel, estuve casi en todos los webinars y los panelistas, la coordinadora estuvieron muy bien, debieran ser espacios regulares. Da mucho gusto todo esto, gracias. Y que dan ganas de ponerse a estudiar. Bueno, muy chévere, ¿no? Que la gente se entusiasme en estos espacios. Bueno, entonces ahí Elder les está poniendo los links de la participación en los siguientes webinares. En el siguiente webinar vamos a tener un tema muy interesante que es política de drogas, derechos humanos y construcción de paz. Vamos a tener una invitada internacional. México y Colombia comparten la misma problemática y vamos a tener también 2 líderes sociales que trabajan desde COCAM, que es una de las organizaciones más fuertes que trabaja con estos temas en el país. Entonces, los y las esperamos. Si quieren los estudiantes de el seminario se quedan un ratito para concluir con una información específica y muchísimas gracias a los panelistas por darnos esta información, por compartir sus experiencias, pero también sus vivencias como seres humanos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos el próximo martes.